tema Dominicanos por Error, no por Derechos. Un aplauso a la ponente. Muy cansada. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Agradecer a los grupos convocantes porque me parece que hoy, más que nunca, es necesario reavivar y rediscutir este tema, porque es hoy, no el día en que salió la sentencia, donde se están viviendo los efectos que ha normalizado y normativizado esa sentencia en la sociedad dominicana. Y eso se ve hoy, por ejemplo, en cómo periodistas, la mañana de hoy, la actividad que realizaron muchos de los compañeros que están aquí frente al Tribunal Constitucional, decían que nacionalistas y prohaitianos estaban manifestándose frente al Tribunal Constitucional. Y es uno de los efectos de esta sentencia. Porque esta sentencia no la podemos entender como un proceso, ni la ley 159-14, como un proceso aislado, autónomo, sino como se dice en un libro que me parece que debe ser de cabecera para este tema, que haya editado la Fundación Juan Bosch, se llama La República Dominicana y Haití, el derecho a vivir. Esta sentencia y todo lo que se ha derivado de ella es la cereza del postre de todo un proceso de años en la construcción del discurso político y del discurso histórico en torno al tema de las relaciones de nosotros comunitarios. Y se ha querido circunscribir este tema a una discusión de que si se tratara de discusión entre dominicanos y haitianos, sino que esto se trata de una discusión de que unos dominicanos se han entendido con el derecho de quitarle derechos a otros dominicanos. Y eso es lo que yo quiero resaltar al analizar con el título de esta breve ponencia, que lo que se ha hecho con esta ley, la 169-14, que ha querido ser presentada como una solución a los efectos nocivos de esta sentencia, es que ha creado dos categorías de dominicanos. Los dominicanos por derecho, que no sufrimos los efectos de la sentencia, y otros dominicanos que no son por derecho, sino por error. Y mediante una ley se ha decidido, ante un acto que pone en juego la institucionalidad democrática de este país, porque contrariar, como debía haberse hecho, los efectos totalmente de la sentencia, había a poner en juego la suerte de las decisiones del Tribunal Constitucional, que se supone son vinculantes para todos los poderes públicos. Y lo que se decidió hacer fue, bueno, contrario a la labor para la cual fueron creados los tribunales constitucionales por allá, por la Segunda Guerra Mundial, luego de eso, que es para evitar los demanes de los poderes públicos, ha sido ese órgano que está encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales, quien ha violado el objetivo que teleológicamente se le asignó cuando fue creado en aquella época. Una cosa inédita, nosotros estamos debutando ante el mundo porque no hay otra situación, me parece, que en la historia occidental que pueda parecerse o asemejarse a lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y a lo que se puede haber hecho con la sentencia de la ley 169-14. La ley 169-14 se ha sido llamada la ley de naturalización, pero yo prefiero llamarla la ley de reconocimiento de la nacionalidad. Y quiero hacer énfasis en el tema de reconocimiento de la nacionalidad, porque cuando hablo de la palabra reconocimiento implica que de algún momento o ha habido un desconocimiento o ha habido una declaración por lo primero. En este caso ha habido un desconocimiento de la nacionalidad. Y los poderes públicos se han visto ante una situación en la cual han tenido que reconocer, partiendo de que ellos han actuado en el error, la nacionalidad de un grupo de dominicanos a los cuales se le entregó la nacionalidad de forma incorrecta, según lo que el Tribunal Constitucional ha dicho. Y por eso se ha presentado siempre, cuando se vendió esta ley, de que la ley 169-14 no contraría la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es cierto que no contraría la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque lo que el Tribunal Constitucional dice, cuando desnacionaliza de forma masiva a tantos dominicanos, es que todas esas personas no son dominicanas porque se consideraban en tránsito. Y lo que el Tribunal y lo que la ley entonces ha tenido que hacer, el Poder Ejecutivo, con el concurso del Poder Legislativo, es decir, bueno, todas esas actas de nacimiento fueron dadas por error, esas personas realmente no son dominicanos, pero como hay una cuestión, una figura dentro del derecho administrativo que se llama el principio de confianza legítima,
que es el correlato del principio de legalidad, como ya hay unas expectativas que se han generado de esta gente, que se han generado y que se han incorporado a la sociedad, nosotros no podemos ahora dejarlo en una situación que sería la de apadrinamiento. Pero eso es lo que ha provocado y ha robustecido y construido en el sentido común de la discusión política, es que existen dos tipos de dominicanos. Porque cuando nosotros mañana, dentro del discurso dominante, veamos, esos son dominicanos de los que fueron incorporados en esa lista de 55.000 o quedaron en el grupo B porque no tenían documentos y van a tener que someterse a un proceso O escrito en el libro de las transcripciones. Nosotros vamos a ver ese Transcripciones. nacionalidad de forma distinta a nosotros. Esos son haitianos que le dieron la nacionalidad. Y eso precisamente va a contribuir a ese discurso de odio, de segmentación y de fragmentación de la sociedad dominicana, de personas que, al igual que cualquier otro dominicano, comparte la nacionalidad y que comparte la identidad dominicana. Yo quiero, y es importante analizar la ley porque surgen preguntas que se responden a sí mismos con el análisis. O sea, ¿a quién beneficia esta sentencia? ¿Y por qué surge una sentencia? O sea, una sentencia como esta, una ley como esta, se puede entender, y en un mes tan importante como septiembre, donde se celebra un aniversario del golpe de Estado Juan Bosch, de ese proceso de contrarrevolución que inició a partir del golpe de Estado y de la construcción para repetir, de un nuevo sentido común en donde el Estado o los estados constitucionales que supuestamente hemos tenido han sido erigidos y construidos en base a los intereses de una élite, en base a los intereses que se han normalizado, normativizado y materializado a través de las instituciones democráticas que se supone que crea la Constitución. El derecho no puede ser visto solamente como un sistema de normas, sino también como un sistema social. Y precisamente lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, la Constitución de nosotros, dice un filósofo italiano llamado Luigi Ferraioli, que las constituciones dignas nacen como negación con el pasado y como convención programática con el presente y con el futuro. ¿Qué es lo que quiere decir Ferraioli con esto? Bueno, que las constituciones objetivizan una serie de valores que se supone que cuando nacen pretenden renegar un pasado que comprendía una serie de valores que ya esta sociedad política no asume. ¿Qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Contrario a los valores que establece la Constitución del 2010, ha asumido una interacción entre el derecho y un sistema de valores, un sistema moral que es contrario a la Constitución, que se puede perfectamente evidenciar en el sistema moral y en los valores que representan la exclusión, la discriminación, el odio a los migrantes y todo el proceso que ha constituido la construcción de la dominicanidad a través y a raíz de la negación de la identidad. No de una identidad propia, sino la negación de la identidad. Y precisamente eso es lo que ha hecho el tribunal, interactuar no con el sistema moral que se supone que debe partir de la Constitución y que está objetivizado en valores como la justicia, como el pluralismo, como el respeto a los derechos fundamentales, sino con ese sistema que está anquilosado en esta sociedad y que forma parte de quienes hoy promueven y defienden este tipo de sentencias. En el constitucionalismo moderno de hoy, contrario al pasado, antes las normas eran válidas única y exclusivamente porque venían de los poderes públicos. Un tribunal en este caso un tribunal constitucional produce una norma mediante la sentencia que produce. Un tribunal o el poder legislativo emitió una decisión y por el solo hecho de salir de ese órgano era válido. Precisamente porque no se permitía la interacción con una moral correcta que respete los derechos humanos. En el constitucionalismo moderno de hoy no es posible hablar de normas injustas, de normas que por el hecho de que vengan de un tribunal o que vengan del poder legislativo se consideren válidas aún siendo injustas. Y es precisamente este es el punto en donde
debe radicar, y radica el principal argumento del reproche que se hace a esto. Porque el Tribunal Constitucional, lo que ha dicho, y todos aquellos que defienden el Tribunal Constitucional, dicen, bueno, eso es una sentencia que debe respetarse porque ya lo emitió un órgano público. Sin embargo, eso no la hace válida hoy día por el hecho de que haya salido ese tribunal. Lo que la hace válida es que comprenda en sí sentido de justicia, sentido de una moral que se ajuste a esos derechos y a esos valores que están establecidos en la Constitución, como es precisamente el principio favorable. No es válida solamente porque se le dice, sino válida porque tenga que ser justo, porque no provoque los daños que al final de cuentas han ido provocando en todos los ciudadanos, los miles de ciudadanos dominicanos que han sido nacionalizados. ¿Qué ha hecho la ley de naturalización? Bueno, ¿y qué ha hecho la sentencia del Tribunal Constitucional dentro del paradigma del Estado constitucional del derecho? Bueno, ha resignificado y ha revalidado un proyecto de valores, un proyecto de vida, un proyecto histórico que no se corresponde con el sentir mayoritario de la gente. Anquilosado en la sociedad dominicana precisamente esos valores que se supone nosotros debíamos haber superado con la Constitución que nos dimos en el 2010. Que dicho sea de paso, no es una Constitución mayoritaria porque no fue parte de un proceso de discusión plebiscitaria y sometida a la discusión de la gente. Sin embargo, establece, a pesar de eso, una serie de principios que se supone que deben ser los que transversalicen todas las políticas públicas que deriven del Estado. ¿Qué se pretendía y qué se pretende con esos valores que están en la Constitución? Bueno, cambiar un sistema normativo, como lo puede ser el moral, que era, y que se ve reflejado en algo que refería Jaime Rodríguez, en esa parte de la Constitución donde se refiere a que todos los dominicanos que nacieron con anterioridad al 2010 y que tenían ascendencia, tenían a ser considerados dominicanos. Porque esa disposición lo que refleja, al final de cuentas, es el problema político de fondo que había. Porque aquí había una discusión clara en el tema de que históricamente, en la resolución del 2007 de la Junta Central Electoral, la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 2005 que declaró constitucional la Ley de Migración, la Ley de Migración del 2004, y toda una serie de actuaciones oficiosas de poderes como el Poder Ejecutivo, en donde se venía construyendo toda una idea de cómo era posible arrancar la nacionalidad de esa gente. En el 2010 se le puso el punto en donde se refleja, bueno, nosotros tenemos que tratar de que a partir de ahora, todas estas personas que nazcan en este territorio por efecto del ius solis no puedan obtener nacionalidad. Precisamente lo que contrario a lo que tenía que hacer el Tribunal Constitucional, que era tratar de cambiar ese sistema normativo, en este caso el moral, en donde hay un claro componente de odio a todo aquel que tenga ascendencia haitiana, habida cuenta de que ella se haya desarrollado, de que haya vivido y que sea una persona con una clara identidad dominicana, no solamente por su relación social con su entorno, sino también por el hecho del derecho de que ha nacido en este país. Lo que ocurre y lo que refleja la sentencia del Tribunal Constitucional y la Ley de Naturalización es claramente un enfrentamiento desde el punto de vista ético entre los valores de la Constitución y los valores que todavía siguen permeando a la sociedad dominicana y que se supone que a partir del derecho como hacedor de valor teníamos nosotros que haber superado. Yo creo que lo que la ley viene lamentablemente a robustecer es que en términos políticos las relaciones de poder quedaron inalterables. O sea, se sigue entendiendo como que hay una categorización entre dominicanos, entre unos dominicanos de primera y unos dominicanos de segunda, que están representados dentro de un amplio espectro, dentro de los ciudadanos de segunda, los dominicanos que tienen ascendencia.
Yo creo que no es posible, y para responder a quien viene esta sentencia, en este supuesto Estado constitucional que vivimos, no es posible hablar de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, mientras las instituciones democráticas que emanan de la Constitución sean utilizadas para materializar los intereses de una gente. Yo creo que no es posible.